Aplicación de filtros para el reconocimiento de patrones en conjuntos de datos. Presenta Misael López Nava. Agenda. Introducción, metodología, aplicación, resultados y discusión, trabajo futuro, conclusiones. Introducción. En el reconocimiento de patrones se tienen esquemas o metodologías que constan de las partes que se muestran en la figura 1. Esta estructura metodológica se puede encontrar en el reconocimiento de imágenes, de voz, de señales, etc. Algunos autores proponen otras estructuras, pero la que se muestra en la figura tiene la forma que permite sistematizar el proceso y proponer de manera ordenada los algoritmos desde distintas perspectivas, de tal forma que no es necesario conocer algún lenguaje de programación o algoritmos especializados para abstraerse y entender en qué consiste cada etapa. La figura muestra un esquema que representa los pasos de un sistema de reconocimiento de patrones, el cual consiste en adquisición, preprocesamiento, segmentación, extracción de características y reconocimiento e interpretación. Adquisición es el proceso en el cual las señales o variables del mundo real son convertidas o leídas para generar sus valores, que pueden ser señales eléctricas o registros digitales. Preprocesamiento. Esta etapa suelen unirla a los sistemas de adquisición, sin embargo, técnicamente no forma parte de la adquisición y está dedicada a darle nitidez o claridad al contenido que es de interés para el reconocimiento. En su forma más básica, esta etapa está hecha de filtros de señales. Segmentación. En esta etapa se separa por segmentos la señal por un lado para dejar presente en los señales o registros los objetos dignos de reconocimiento de los que no lo son. Caracterización. En esta etapa se generan mediciones o evaluaciones de las propiedades de cada objeto segmentado y es una etapa que puede basarse en funciones o algoritmos tan sencillos o muy sofisticados. Reconocimiento e interpretación. Este último bloque recibe el vector de características, lo que procesa y le da el reconocimiento correspondiente con la interpretación asociada en el contexto del problema. Por ello, a la salida de este bloque entrega un resultado que puede tener formatos diversos. Metodología. Función sub. Es una función previa a la segmentación de toda una variable colocada en un valor k, y a través de esta se puede obtener información de un késimo dato, mediante el promedio de los vecinos previos y subsecuentes. Esta función está representada por la ecuación 1. La ecuación 2 muestra un ejemplo para p igual a 5, que es el tamaño de la máscara. Segmentación. En esta etapa se realizan procesamientos para extraer características. Para el presente trabajo se utilizaron 4: filtro promedio, pseudoderivada, senoidal y lineal. El filtro promedio utiliza un vector representado por la ecuación 3. Es un atenuante de los datos reales que obtiene un valor promedio por ventana. En este caso el número de muestras es de 24. Sin embargo, para poder utilizar el filtro de la función sub5, se descartan los datos 1 y 2 al principio y 23 y 24 al final. Por eso k inicia en 3 y termina en 22. Pseudoderivada. Mediante un vector que, como el de la ecuación 4, permite identificar cuando hay un cruce por 0, se identifica un máximo o un valor mínimo, y cuando permanece cerca de 0 es constante. Senoidal. Representada por la ecuación 5, se deduce que los valores considerados para tratar la información en este arreglo, filtro, son constantes, en este caso 17 valores preestablecidos, considerando el producto de este vector con los datos previos y posteriores al valor central a evaluar. En este sentido, podría tratarse de un análisis en el tiempo en un periodo dado entre los 17 datos. En este caso, el número de muestras es de 40. Sin embargo, para poder utilizar el filtro de la función sub17, se descartan los datos 1 al 7 al principio y del 34 al 40 al final. Por eso, k inicia en 8 y termina en 33. Lineal. Representada por la ecuación 6, se deduce que los valores considerados para tratar la información en este arreglo filtro son constantes, en este caso 17 valores preestablecidos, considerando el producto de este vector con los datos previos y posteriores al valor central a evaluar. En ese sentido, podría tratarse de un análisis en el tiempo en un periodo dado entre los 17 datos.
Aplicación. Demostración con un conjunto de datos de defunciones por COVID-19 durante 42 semanas consecutivas del año 2020. Para este caso, se cargó la información en una hoja de Google Sheets. Posteriormente se desarrolló el programa correspondiente en JavaScript a partir del algoritmo diseñado para automatizar las funciones descritas utilizando Google Apps Script, en el cual también se desarrolló una interfaz en HTML. En ese sentido, esta aplicación funciona a través de un navegador en la que se define el tamaño de la máscara y con este dato se generan los valores obtenidos del filtro promedio y la pseudoderivada, para posteriormente generar su gráfica correspondiente y su posterior tratamiento en la extracción de características. Se destaca la importancia de la pseudoderivada en el reconocimiento de patrones, pues los cruces en cero indican un punto máximo o un punto mínimo en el conjunto de datos original. Para el caso de estudio, el primer cruce por cero indica un valor máximo, ubicado en la semana 17 sobre el eje horizontal, con el dato de 5.583 de funciones en el eje vertical, mientras que el segundo cruce por cero indica un valor mínimo, ubicado en la semana 29 sobre el eje horizontal, con el dato de 2.529 de funciones en el eje vertical. El tipo de gráfica resultante de la ecuación 5 del filtro senoidal es como la que se muestra en la figura 3. De esto se deduce que este filtro es sensible a las variaciones de datos que corresponden a un incremento llegando a un punto máximo para luego descender de manera constante hasta llegar a un punto mínimo y volviendo a incrementar hasta llegar aproximadamente al valor de origen. Al aplicarse a un conjunto de datos, este filtro permite identificar comportamientos parecidos al de la gráfica anterior. Una vez aplicado al conjunto de datos de funciones semanales por COVID-19 durante el 2020, se tiene la gráfica como la de la figura 4. El tipo de gráfica resultante de la ecuación 6 del filtro lineal se muestra en la figura 5. De esto se deduce que este filtro es sensible a las variaciones de datos que corresponden a un decremento constante desde un punto máximo hasta llegar a un valor mínimo, dibujando una línea recta en diagonal. Al aplicarse a un conjunto de datos, este filtro permite identificar comportamientos parecidos al de la gráfica anterior. Una vez aplicado el conjunto de datos de funciones semanales por COVID-19 durante el 2020, se tiene la gráfica de la figura 6. Demostración con un conjunto de datos de funciones por COVID-19 durante 165 semanas consecutivas desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 9 de mayo del 2023. Al analizar la aplicación del filtro senoidal a la sección del conjunto de 165 datos, se puede concluir que, en el periodo de tiempo analizado, existe un comportamiento que coincide con el filtro propuesto. Esto es percibido de acuerdo a la figura 7. En la semana 50, en donde se observa el pico mayor de la línea en color rojo, es decir, el tipo de filtro, es sensible a los comportamientos similares a los de su gráfica. Al analizar la aplicación del filtro lineal en el mismo conjunto de datos, se puede concluir que, en el periodo de tiempo analizado, existe un comportamiento que coincide con el filtro propuesto. De acuerdo a la figura 8, en la semana 52 se observa el pico mayor de la línea en color amarillo, es decir, el tipo de filtro es sensible a los comportamientos similares a los de su gráfica. De la gráfica de la figura 4 se deduce que la línea generada de la aplicación del filtro senoidal muestra una línea que se incrementa constantemente hasta llegar a un punto máximo y posteriormente se decrementa de manera constante. La interpretación de lo anterior se entiende desde la perspectiva que el punto máximo implica una mayor coincidencia con el tipo de gráfica del filtro. De esta aseveración se tiene que, al evaluar los datos comprendidos entre los 8 datos previos y los 8 datos posteriores, a partir del valor ubicado en el punto máximo de la curva, se obtiene la gráfica de la figura 9. Una vez que se aplica el filtro senoidal a la sección del conjunto de datos descrito, se puede concluir que, en el periodo de tiempo analizado, existe un comportamiento que coincide con el filtro propuesto, es decir, el tipo de filtro es sensible a los comportamientos similares a los de su gráfica. Para el caso específico del conjunto de datos de trabajo, se tiene que existir un valor máximo en la semana 17, tendencia que se decrementó constante hasta tener un punto mínimo en la semana 29 y teniendo otro incremento constante. De la gráfica de la figura 6 se deduce que la línea generada de la aplicación del filtro lineal muestra una curva con un incremento constante hasta llegar a un valor máximo y posteriormente un decremento constante.
La interpretación del anterior se entiende desde la perspectiva de que el punto máximo implica una mayor coincidencia con el tipo del gráfico de filtro. De esta aseveración se tiene que, al evaluar los datos comprendidos entre los 8 datos previos y los 8 datos posteriores a partir del valor ubicado en el punto máximo de la curva, se obtiene la gráfica 10. Después de aplicar el filtro lineal a la sección del conjunto de datos descritos, se puede concluir que, en el periodo de tiempo analizado, existe un comportamiento que coincide con el filtro propuesto, es decir, el tipo de filtro es sensible a los comportamientos similares a los de su gráfica. Para el caso específico del conjunto de datos de trabajo, se tiene que existió un valor máximo en la semana 17, tendencia que se decrementó de manera constante hasta tener un punto mínimo en la semana 19. Trabajo futuro. Se pretende aplicar estos filtros a otros conjuntos de datos con más elementos, además de utilizar variaciones en los filtros utilizados, como el rango de valores, tamaño del filtro y el intercambio de signo, lo que permitiría comprobar la validez de los resultados obtenidos parcialmente con lo expuesto en este documento. Conclusiones. Se utilizan 4 filtros para identificar patrones en conjuntos de datos: filtro promedio, pseudoderivada, senoidal y lineal. El primero se trata de un atenuador de los datos originales. El segundo permite identificar valores máximos y mínimos en la información de trabajo, y los dos últimos permiten identificar comportamientos en el conjunto de datos de prueba que coinciden con el tipo de gráfico de la máscara, también llamado vector. Para este objeto de estudio, las defunciones semanales por COVID-19 durante el 2020. Las pruebas realizadas sobre el conjunto de 42 datos fueron más fidedignas en el sentido que la gráfica resultante de la identificación de los filtros senoidal y lineal sobre las defunciones fueron las más allegados a las líneas de las gráficas de referencia. Con relación a la aplicación de los mismos filtros sobre el conjunto de datos de 165, sí se identificaron los patrones definidos con los filtros. Sin embargo, el tamaño del conjunto no permitió que las gráficas resultantes fueran tan idénticas con las de referencia. Con ello se concluye que estos filtros diseñados para identificar comportamientos en conjuntos de datos son útiles. Además de que el tamaño de los elementos del filtro, es decir, el tamaño de la máscara o el del vector, sea directamente proporcional al tamaño de los conjuntos de datos, lo que en otras palabras podría expresarse: el tamaño del filtro debe ser acorde al tamaño del conjunto de datos. Muchas gracias.